trabajé toda mi vida reparando tuberías y realizando mantenimiento en los drenajes de la inmensa ciudad de Tijuana. Mi empleador era el gobierno municipal de la ciudad. Cada vez que algo no funcionaba en el sistema de drenaje, nos enviaban a mis compañeros de trabajo y a mí a solucionar el problema. Dentro de mi trabajo viví muchas experiencias que si las hubiera contado en su momento, jamás me hubieran creído, o me habrían tachado de loco. Yo empecé a trabajar en esto desde los 22 años, estuve asesorado y capacitado por un compañero de trabajo más experimentado que yo. Cuando nos enviaban a las frías y oscuras zonas de drenaje por la ciudad, uno esperaría encontrarse con un silencio absoluto, pero era todo lo contrario. No había ningún día de trabajo en el que no se escucharan sonidos inexplicables. Mi compañero siempre me decía que simplemente eran gases acumulados en las tuberías tratando de salir al exterior. En una ocasión escuché algo parecido a una voz muy débil y agonizante. Me armé de valor para ir a investigar, y un presentimiento extraño me dijo que tomara una tubería oxidada para defenderme, pero mi compañero de trabajo me detuvo poniendo su mano sobre mi hombro. Le pregunté a mi compañero que si no había escuchado aquella voz, y él me respondió: te acostumbrarás, no hay nada de qué temer, mientras no te adentres demasiado al drenaje no te ocurrirá nada, y hazme caso cuando te digo que no te gustará lo que encontrarás si corres a revisar la fuente de esos sonidos. Ahora terminemos de reparar esta tubería, y vayamos a casa. No quise hacer más preguntas ni cuestionar a mi compañero, ya que él estaba a cargo de mí, y si quería conservar este empleo tenía que desempeñarme bien, y acatar órdenes de mis superiores. Pero no dejaba de rondar por mi cabeza las palabras de mi compañero. ¿A qué se refería con eso? ¿Él sabía qué ocurría debajo de esta ciudad? Terminé asimilando que quizás solo se trató de una novatada de un viejo gruñón, y que mis nervios me provocaron esa mala jugada. Pasaron varios años y yo seguí mejorando en mi trabajo al punto que ya me enviaban solo a realizar mantenimiento. Aunque aún seguía sintiendo un miedo incesante cuando me enviaban a revisar el sistema de drenaje. Siempre rezaba para que me enviaran a reparar tuberías en algún edificio gubernamental. Pero al parecer mis superiores se dieron cuenta de que yo era el mejor y el más rápido haciendo mi trabajo. Esto se debía a que no me gustaba permanecer mucho tiempo en ese oscuro mundo subterráneo. Las ocasiones que estuve ahí abajo me sentía observado, y los inquietantes sonidos no ayudaban a mi estabilidad mental. En un caluroso día de verano me enviaron a revisar los túneles que se encuentran en las compuertas del enorme canal que atraviesa Tijuana. Las tuberías viejas y oxidadas necesitaban mantenimiento con urgencia. Era una tarea muy difícil, que me tomaría varios días terminar. Hubiera preferido que alguien me acompañara a realizar el trabajo, pero por el 98 Tijuana estaba pasándola mal, debido a que casi todas las tuberías estaban taponadas con basura, y si no se remediaba esa situación podría haber escalado a mayores. Total, todos mis compañeros estaban ocupados destapando el desagüe, y si yo hacía bien este trabajo me habían prometido que me subirían el sueldo hasta 35,000 pesos al mes, así que no me quejé. El primer día que llegué al lugar miré a muchos indigentes por la zona. Utilizaban los túneles como refugio para mantenerse alejados de la lluvia. Era muy común verlos en la entrada de los túneles. La mayoría parecían enfermos, y algunos se encontraban tan débiles que se la pasaban casi todo el día acostados, y otros indigentes se hacían cargo de ellos. El segundo día que entré a un túnel, por el camino me encontré a un indigente acostado sobre unos cartones, y cubierto con una cobija. Estaba tosiendo bastante. Yo me sentí mal por él, y pensé en llevarle algo de comida al día siguiente, pero cuando iba de salida por el mismo camino, el indigente ya no estaba en su tendido. En su lugar se apreciaba un rastro de sangre que se adentraba más en la oscuridad de los túneles. En ese momento pensé que tal vez ese indigente se encontraba herido de gravedad y se levantó para conseguir ayuda, pero desorientado, no pudo encontrar la salida y se dirigió más adentro de los túneles. A medida que pasaban los días miraba cosas más extrañas. Un jueves por la noche mientras estaba saliendo de un túnel, miré a lo que parecía ser una persona con un alto índice de obesidad, y con una evidente joroba. Se apreciaba que tenía un enorme abrigo encima. Pero el punto es que estaba arrastrando a un indigente hacia adentro de otro túnel cercano, el cual tenía que revisar mañana para reparar fugas. La oscuridad no me permitía ver con exactitud de quién se trataba. Nunca había visto a un indigente con esas características. Simplemente era aterrador. En mi mente me dije a mí mismo que era imposible ver a una persona en situación de calle tan bien alimentada. El miedo y el cansancio no me permitieron seguir adelante con esto, así que solo continué mi camino. Al día siguiente era el turno de revisar las fugas en ese túnel por donde entró el obeso vagabundo. Prendí mi linterna, y caminé unos metros hasta que vi en el suelo un rastro de sangre seca. Quería salir de ahí, pero esta vez tenía que asegurarme de qué era lo que ocurría aquí, porque de otro modo no me sentiría seguro de volver otra vez sabiendo que ponía mi vida en riesgo. Seguí el rastro de sangre por más de 20 minutos por el laberinto de túneles.
Terminé en un lugar con mucho lodo, y lleno de charcos. Al dirigir la luz entre el lodo se apreciaban huesos asomándose sobre la superficie. Entre los huesos también se observaban algunos cráneos humanos. De la impresión solté mi linterna de mano provocando que ésta se rompiera. Todo se volvió oscuro. Prendí una pequeña linterna que tenía de repuesto y me eché a correr por donde había llegado. Subí a mi auto y me marché hasta mi casa. Una vez que me sentí a salvo llamé a la policía explicándoles lo que había visto, y la operadora me dijo que no me preocupara, que en una hora llegarían 2 oficiales al lugar para investigar. Una vez que pasaron 2 horas regresé con más valentía al canal de Tijuana. Al arribar cerca de la entrada al túnel observé la patrulla, y a los 2 oficiales. Les pregunté si habían averiguado algo sobre el rastro de sangre y el montículo de huesos, pero los oficiales mencionaron que no había ningún rastro de sangre en el suelo. Que en su lugar había una gran cantidad de aguas negras tapando el suelo. No podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Era la oportunidad perfecta para que alguien más supiera que ocurrían cosas tétricas en el drenaje de esta ciudad. Pero esa oportunidad se esfumó. Tuve que ponerme mis botas a prueba de agua y continuar con mi trabajo. Reparé las fugas lo más rápido que pude, pero siempre mantenía mis sentidos alerta. Volteaba a ver hacia los lados y hacia atrás por si se le ocurría hacer acto de presencia a ese voluptuoso fenómeno. Debo de admitir que me moría de miedo, pero recordé que tenía una esposa y un hijo en Ensenada a los cuales debía enviar dinero. El día siguiente a ese incidente solo me quedaban 2 túneles por revisar. Afortunadamente terminé de hacer el mantenimiento correspondiente al primer túnel muy rápido, y aún no finalizaba mi jornada. Por lo que tenía la oportunidad de acabar con ese trabajo de una vez por todas ese mismo día. Para mi fortuna el último túnel solo requería muy poco esfuerzo. Salí victorioso de los túneles, y lo más importante, con vida. Mientras guardaba todo en la camioneta para retirarme del lugar, me sentía observado de nuevo, y al voltear a ver uno de los túneles miré a ese enorme vagabundo otra vez. Parecía tener su mirada puesta en mí, como si me estuviera advirtiendo que no me acercara de nuevo a su hogar. Pero no debía de preocuparme. A partir de ahí todo fue viento en popa. Recibí el incremento de salario, por todo el trabajo realizado, y me comunicaron que no tendría que volver más a los túneles. De ahora en adelante solo sería enviado a trabajos más rutinarios, y que los novatos junto a trabajadores más experimentados harían el trabajo, como método de capacitación. Creí que debía mencionar algo sobre lo ocurrido allá abajo, pero no tenía prueba alguna, y no quería que mis demás compañeros o mis jefes pensaran que consumía algún tipo de sustancia alucinógena. Decidí no contarlo. Al fin y al cabo ya no volvería a ese lugar. Después de un par de años en una noche muy fría, me notificaron de última hora que el Parque Morelos necesitaba reparar una enorme fuga de agua. Acudí sin pestañear. La fuga se encontraba cerca del recinto de los leones. Dentro del recinto habitaba una vieja leona enferma, y una leona más joven. Mientras procedía a contener las fugas escuché un alboroto tremendo dentro del recinto de la leona. Se escuchaba como si estuvieran peleando con algo. Fui a revisar de qué se trataba, y fue así que me di cuenta de que aquel ser que parecía ser un vagabundo obeso estaba sobre la leona enferma devorándola, mientras su compañera más joven trataba de defenderla. Yo enfoqué la luz sobre la cara de aquella extraña criatura, y al momento que lo hice volteó a verme fijamente para emitir un gruñido ensordecedor. El ruido era tan potente que ahuyentó a la joven leona. De un gran brinco esa criatura salió del recinto para emprender una huida en dirección a los túneles de Tijuana. Le avisé a uno de los pocos guardias de seguridad del parque lo que había observado, y llamaron a la policía. Cuando me tomaron el testimonio no podían creer lo que les estaba contando. ¿Cómo es que un indigente gordo pudo sacarle las entrañas a una leona adulta? No tenía ningún sentido. Todo quedó en que la leona joven tuvo una pelea brutal con su compañera enferma haciéndole esas lesiones. Yo quedé como una persona que entró en shock y debido al impacto del enfrentamiento imaginé cosas que no estaban sucediendo en realidad. En mi trabajo me dieron unas vacaciones debido a lo ocurrido. Pensaron que mi mente necesitaba aclararse, y estar alejado de la ciudad un tiempo con mi familia era la mejor opción. Aunque por más que pasaban los días mi cerebro no dejaba de bombardearme con recuerdos de ese abominable monstruo. Nadie más aparte de mí sabía de la existencia de esa criatura. Tal vez mi excompañero de trabajo sabía algo, pero nunca me lo dijo. Algunos indigentes tomaron la iniciativa de dormir juntos durante la noche en el canal de Tijuana para protegerse, porque sabían que unos cuantos de sus compañeros desaparecieron sin dejar rastro, pero ni ellos sabían la verdadera causa. Quiero aprovechar para decirles a todos que tengan algo bien en claro. Hay algo allá afuera, que se está comiendo a los más vulnerables, a los enfermos, a los que no pueden ser escuchados, a los que a nadie en esta sociedad le importa lo que pase con ellos. También devora animales enfermos o débiles. Tal vez no sea una amenaza directa para nosotros, pero no por eso debemos dejar de considerarlo una amenaza. Actualmente me mudé de Tijuana, me jubilé,
y paso mi retiro en la ciudad aledaña de Tecate. Espero nunca tener que volver. O de lo contrario sé muy bien que podría correr el riesgo de encontrarme con mi viejo némesis, al cual bauticé como el rastreador de la muerte. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y recomendar mi contenido si este fue de tu agrado. Nos vemos hasta la próxima.